gusto saludar a todos ustedes y desde ya les invitamos para que puedan escuchar el día de hoy el gobierno perfecto. De esto vamos a estar hablando, la oferta de Jesús para todos los pecadores. Entonces de eso vamos a estar hablando. Creo que es un tema muy oportuno, llevando en cuenta lo que está sucediendo en el mundo ahorita, principalmente en este factor, en el factor gubernamental, si se puede llamar así. Entonces, quiera Dios que todos se puedan prestar, los que están en sintonía de la radio, para escuchar una hora de enseñanzas bíblicas. Estamos desde el templo mismo de la Iglesia Bíblica Misionera, desde Ciudad del Este. Hoy vamos a hacer aquí con el hermano Néstor Echeverría. ¿Cómo estás, hermano Néstor? Un gusto enorme para mí, hermano Leonardo, poder estar una vez más en este lugar para compartir con todos los oyentes. Entonces, saludos cordiales a todos los que están en sintonía. Asimismo, también estamos saliendo por el Facebook desde hoy. Aquí pueden los hermanos también seguirnos y ver por el Facebook. En este caso pueden buscar en sus Facebook, en su cuenta, tienen que buscar Néstor Echeverría. Bueno, te toca, hermano, porque tu Facebook. Sí, Néstor Echeverría, sencillamente, y ahí ya nos pueden van a encontrar y pueden ver y seguir en vivo el programa. Sí. Bueno, yo quiero orar y ya vamos a ir desarrollando el estudio bíblico que tenemos para el día de hoy, aprovechando el tiempo. Quiero decir a los que están viendo por el Facebook y lo que van a ver después, que aquí hay Biblia, Reina Valera 1960, por si acaso también tenemos una versión católica, ¿verdad? Sí, Dios. Pero yo en mi caso, para aprovechar el tiempo y para ser preciso a veces, mayormente ya escribo gran parte de lo que quiero decir, por eso manejo aquí más que nada el celular, lo uso y aquí tengo la Biblia y tengo escrito, por eso mayormente estoy manipulando aquí el teléfono. Que no piensen mal. Que no piensen mal, no es que estoy navegando por internet y al mismo tiempo hablando, no se trata de eso. Bueno, quiero orar y ya vamos con el desarrollo entonces del tema que tenemos para el día de hoy. Te doy muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio de poder predicar tus enseñanzas, y más allá de eso también te agradecemos por tu paciencia que tú tienes, Señor, para con este mundo. Aún sabemos que tú, Señor, estás esperando a que aquellas personas que no están identificadas con Cristo como su Señor y su Salvador, para que ellos tomen esa decisión de identificarse con Cristo para ser salvos de la condenación eterna. Por eso, más allá, Señor, de lo que nosotros vamos a decir desde acá, te rogamos que tu Espíritu Santo pueda operar fuertemente, porque por más elocuente que seamos, por más que usemos las palabras precisas, sin la asistencia de tu Espíritu Santo nadie puede ser alumbrado por tus enseñanzas. Por eso rogamos que sea tu Espíritu Santo el que esté operando, para que las personas puedan entender cuál es el mensaje que tú tienes para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, por razones de su interés, usted que está escuchando puede comunicarse con nosotros al 0973-127-828. Vamos a ir comenzando entonces por parte. Primeramente, quiero leer aquí un texto. En Juan 18:36, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, dijo Jesús. Entonces, eso tenemos que llevar en cuenta, porque al final de aquí, en unos minutos, de aquí a unos minutos, vamos a
ofrecer a todos los oyentes el reino de Jesucristo. Jesucristo ha venido y ha ofrecido su reino a la humanidad, pero tenemos que llevar en cuenta esto, lo que dijo el Señor Jesucristo: mi reino no es de aquí, no es de este mundo. Eso es lo primero que tenemos que llevar en cuenta. Entonces, vamos a mencionar un poco lo que está pasando en el tiempo presente y a qué se debe lo que está sucediendo ahorita en el mundo, lo que está pasando. Es muy importante eso, y este programa se llama Discipulado Abierto. Tenemos pensado hablar más que nada los evangelios, pero quizás aún no viene Cristo, simplemente porque, como dice en el libro de Romanos, capítulo 2, como dice la carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, quizás Dios, por su paciencia para con los pecadores, aún no ha concluido este programa que se está desarrollando en el tiempo presente. Y es por eso que tenemos que aprovechar nosotros y hablar de la salvación. Y al hablar del reino de Jesucristo, no vamos a hacer nosotros otra cosa que hablar justamente de la salvación. Dios quiere que todas las personas sean salvas del infierno. De ninguna manera Dios quiere que las personas sean condenadas al infierno, y nosotros entonces vamos a ocupar este tiempo para hablar justamente de eso. De eso se trata lo que vamos a hablar. En un momento dado, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, hizo esta pregunta: ¿o ignoran las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? En Romanos capítulo 2, versículo 4, Pablo hizo esa pregunta a todos los juristas de Roma, y hoy nosotros vemos que eso también está muy, pero muy vigente. Dios tiene paciencia según sus riquezas, su benevolencia, según su beneplácito para con los hombres, y es por eso que Él sigue aún tolerando a este mundo que está tan, pero tan sumido en el pecado. Así mismo es. ¿Ya? Sí. Bueno, entonces hoy, como nunca, las personas deberían aceptar la oferta del reino que Jesús les ofrece. Ya estamos en el año 2020 y en este mundo nunca hubo un sistema de gobierno estable y mucho menos equitativo. Ya se ha probado de todo en este mundo: imperios, capitalismo, dinastía, anarquismo, marxismo, y ahora socialismo, y ahora democracia, cuando todos supuestamente tienen voz y voto y eligen a sus respectivos gobernantes. Viendo hoy nosotros cómo está el mundo después que se han probado todos estos sistemas de gobierno, nosotros nos damos cuenta cuán cierto fue lo dicho por el Señor cuando dijo por boca de Isaías: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Esto dice Isaías capítulo 8, versículo 21 y versículo 22. Exactamente así está hoy el mundo, y eso todos los que están escuchando en este momento tienen que admitir. No es posible que los hombres
por más excelente que sean sus filosofías políticas, no pueden equilibrar este mundo. Y es por eso que nosotros estamos conduciendo a las personas para que las personas entiendan que verdaderamente el único gobierno eterno y que vale la pena ser ciudadano de ese reino es el reino de Cristo. Cuando querés hablar, hermano, yo me callo. Bueno, está muy bien. Pero después de esto, de lo que estuve diciendo, la gran pregunta es, ¿cuál es el sistema de gobierno perfecto? Bueno, yo ya dije recién el de Cristo, pero hablando así en términos sociales o humanos, como quieran llamar, ¿cuál es el sistema de gobierno perfecto? Porque ningún sistema político equitativamente, en base a la justicia, pudo estabilizar el mundo hasta ahora. Estamos en el año 2020 de la era cristiana, y de Cristo hacia atrás hay 4000 años de historia aproximadamente, y nadie pudo equilibrar. Ahorita, en este año 2020, el mundo está ante una hecatombe nunca antes visto. El mundo está siendo invadido por la amenaza destructora de los sistemas de gobiernos a nivel mundial. El mundo en el mundo se está haciendo sentir el espíritu abrumador del gobierno dictatorial del anticristo. Muchos están hablando de eso. Se está haciendo sentir cada vez más. Todos estos sistemas de gobierno mencionados ya han pasado y no han funcionado. No pudieron equilibrar el mundo. Y ahorita se está haciendo sentir cada vez más el espíritu del gobierno del anticristo, que va a ser el final del sistema de gobierno humano, porque el sistema de gobierno humano tiene ramas: la democracia, la monarquía, el capitalismo. Están los de derecha, los de izquierda, los radicales, los peronistas, están los colorados o los liberales, pero todos ellos son humanos. Entonces el gobierno humano, lo que se va a terminar. Bien, muy sabiamente el Señor ya advirtió esto en el Salmo 2. Si querés leer, hermano, Salmo 2, versículo 1 hasta el 5. Salmo 2, 1 al 5. Porque los hombres se salen de la soberanía de Dios, se creen autosuficientes, independientes, presentan un sistema de gobierno, no funciona, presentan otro, no funciona, y así van y van de mal en peor, y en un momento dado se le ocurre decir, bueno, para que nosotros podamos equilibrar el mundo, definitivamente tenemos que deshacernos de Dios. Este es el pensamiento que ahora tiene el sistema de gobierno que se quiere presentar en este mundo a nivel mundial. Así es, dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Versículo 5 dice: luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. ¿No será que eso es exactamente lo que está pasando ahora? Porque esto de la cuarentena ya no tiene sentido,
por donde uno mire, esto ya no tiene sentido. ¿No será que esto es verdaderamente lo que está pasando? ¿No será que están consultando, como dice el Salmo, todos unidos, diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas? ¿No será que los gobiernos de los países están fuertemente trabajando, como se está denunciando a nivel mundial prácticamente, esto del nuevo orden mundial? Tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. Puede que el espíritu del anticristo esté en este momento más vivo que nunca, y están sufriendo la amenaza todos los diferentes partidos políticos, los sistemas de gobierno, los estados, porque el anticristo va a ser un dictador a nivel mundial. Entonces, el desastre, la ruina y la debacle se avecinan y cada vez se hacen sentir con más rigor. Hoy, más que nunca, debemos de admitir que los hombres no son capaces de equilibrar las cosas en el mundo. En el mundo solo hay tristeza, dolor, angustia, miedo, decepción, desilusiones. Por otra parte, vemos la falta de gobernantes comprometidos con la verdad, con la justicia y con la santidad de Dios. Estamos rodeados de gobernantes inicuos, perversos, sinvergüenzas, manipuladores, mentirosos, hipócritas que incluso usan el nombre de Dios para cubrir sus maquinaciones maquiavélicas pecaminosas. Por ahí andan usando el nombre de Dios. Ciertísimamente, Dios no se privó de dirigirse también a los tales. Tenemos que decir eso. Bueno, el mismo Salmo que leíste recién, sí. dice, Dios se reirá de ellos. Se reirá, totalmente, sí. Y por boca del apóstol Pablo, Dios dijo en Romanos 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Este versículo escribió, Tercio. Pablo recibe la inspiración y el escritor escribe, y Dios se dirige justamente a todos los de la jurisprudencia romana en aquel tiempo. Y como la palabra del Señor no está limitada a tiempo o tiempos, porque es eterna, entonces hoy se puede aplicar de la misma manera. Hoy están los jueces, los hombres que tienen tanta legislaciones y hacen según sus juicios las cosas en este mundo. Bueno, Dios también no se privó de dirigirse a ellos. Así está el mundo hoy. Entonces, nos resta decir que los seres humanos ya están ahorita, nosotros podemos ver eso en este año, que ya están recibiendo las retribuciones correspondientes por su separación de Dios. La humanidad ha salido de debajo de la soberanía de Dios y ha depositado su confianza en los sistemas de gobiernos humanos. Hoy, más allá del hambre, del desempleo, de la miseria que hay en el mundo, vemos también las manifestaciones multitudinarias
que demandan justicia y equidad de sus gobernantes. Faltó la muerte nada más de un hombre para que la primera potencia del mundo, como es Estados Unidos, para que se ponga, como se dice comúnmente, para que se ponga pata arriba. Sí. La muerte de uno nomás faltó. Tristemente, las personas parece que se han olvidado que ellos mismos eligieron simples hombres pecadores para sus líderes. Y ahora, ¿cómo es que le van a reclamar justicia? Si esas personas simplemente no tienen justicia, no se le puede demandar algo que ellos no tienen. Dice la Biblia que los hombres son pecadores, Romanos 3:10, que son pecadores. Y en Isaías 1:5 dice que son los hombres espiritualmente herida, hinchazón y podrida llaga. Ese es el estado espiritual. Y en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que los hombres son delincuentes espirituales. ¿Por qué? Porque violan los códigos de Dios. No tienen justicia, son injustos porque son pecadores. Y entonces, ¿cómo es que si vos votás por un hombre injusto, cómo es que después vas a salir por ahí a marchar y a exigirle justicia? Eso si simplemente no tiene. Entonces, ahí, hermano, vamos a leer el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, para tener un poco de ejemplo y de luz acerca de lo que está sucediendo ahorita en el mundo, vamos a leer esa historia, porque ahí hay una historia y tenemos una de las escenas más tristes quizás de la historia del pueblo de Israel. Vemos ahí, vamos a ver cómo el pueblo de Israel decidió salir, decidió cambiar de gobierno. Hasta ese momento el gobierno era teocrático en Israel, es decir, Dios gobernaba, pero ahora el pueblo toma la decisión de cambiar de sistema de gobierno. Rechazan el gobierno de Dios y ahora ellos mismos eligen para su gobierno. Ya no quieren el liderazgo de Dios, ahora ellos mismos van a elegir para su líder. Y vamos a leer versículo 5, hermano, hasta el versículo 7. Sí. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Bien, qué terrible que es esta escena, ¿verdad? Claramente dice aquí el Señor, bueno, le dice a Samuel, ellos no es que te desecharon a vos, porque Samuel en ese momento era juez, sacerdote y también era profeta. Sí. Y entonces ellos pidieron: constitúyenos ahora un rey, dice, que nos juzgue. Entonces Dios dice: no, Samuel, no es que te desecharon a vos, sino que estas personas tienen problema conmigo, me desecharon a mí, no quieren que yo reine sobre ellos. Dice ahí en el versículo 7 al final. ¿Acaso, podemos preguntar, verdad, acaso no es eso lo que pasa en el mundo? ¿Por qué las personas no quieren el reino de Jesucristo? ¿Por qué no quieren ser súbditos o ciudadanos del reino de Jesucristo en el tiempo presente? Porque se puede. Cristo no está reinando ahora humanamente aquí en la tierra, pero Él es eternamente el Rey, como vamos a ver enseguida. Por lo tanto, si uno se identifica con Él como su Señor y su Salvador, uno puede ser
técnicamente parte de ese reino, pero Él es justo y está completamente apartado del pecado. Y entonces, como las personas no quieren abandonar el pecado, quieren vivir en pecado, entonces ellos mismos eligen para sus gobernantes que sean, en cuanto a la naturaleza, como ellos mismos, pecadores. Pecadores, sí. Sí. Bueno, ahora vamos a leer, hermano, versículo 8 hasta el versículo hasta el versículo 9. Sí. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Hasta ahí. Sí. Fíjate que hay algo muy interesante aquí que dice ahí, bueno, si ellos piden gobernantes, bueno, dale gobernantes, pero también enseñale, decirle a ellos cómo esos gobernantes va a tratar al pueblo, advierte a la ciudadanía, por decir así. Y ahí Samuel va a entrar a dar una lista de las consecuencias que ellos van a sufrir bajo la mano de sus gobernantes. Y eso rige hasta el día de hoy. Totalmente, sí. No ha cambiado. No ha cambiado. Entonces vamos a prestar atención a la lectura del versículo 10 hasta el versículo 18. Versículo 10 Sí. hasta el 18. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá asimismo a que ares sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Versículo 18 dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Hasta ahí. Hasta ahí. Ahí está entonces, Samuel le advirtió las consecuencias que iban a tener por ellos rechazar el gobierno de Dios en sus vidas. Y entonces hoy, ¿verdad? Tantas protestas hay en todos los países. En todos los países, sí. ¿Y qué reclaman? Si ustedes han elegido, el gobierno no es equitativo, no tiene equidad, es injusto, los gobernantes se roban todo, son los ladrones más grandes, son los narcos traficantes más grandes, los explotadores más grandes. Y bueno, esos están ahí para las personas que quieran esos gobernantes. Pero si tú quieres otro gobernante, entonces tiene que venir a Cristo. Entonces vemos, ¿verdad?, ahí claramente cómo son las cosas. Entre paréntesis, dicho sea de paso, es por eso que los cristianos tienen que estar, los cristianos, cuando digo cristianos me refiero a aquellos
que ya le recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador tienen que estar completamente separados de lo que son los sistemas de gobiernos de esta tierra, porque para juicio mismo es que ellos justamente reciben el poder. En este caso, las autoridades gubernamentales son elementos que Dios usa justamente para castigar la rebeldía de las personas. Las personas no están dispuestas a abandonar, por ejemplo, la idolatría, porque ahí se menciona en el verso 8. No están dispuestas a abandonar la idolatría. Inclusive traen sus idolatrías al tiempo presente y justifican eso con ciertos versículos bíblicos. Las estatuas, por ejemplo. Sí. ¿Cuántas personas no hay en este momento que están escuchando la radio y que tienen estatuas en sus casas? Una estatua para tal cosa, una estatua para la otra cosa, una estatua para la otra cosa. ¿Acaso eso es bíblico? No, eso no es bíblico. Eso está completamente prohibido en la Biblia, porque Dios es un Dios soberano. Soberano significa que Él tiene el control sobre todas las cosas. Y Él es absoluto. Si tú quieres agua, Él es agua, en el sentido literal y en el sentido espiritual. Si tú quieres saber de la lluvia, Él es el Padre de la lluvia. Si tú quieres saber acerca de la oración, bueno, a Él tú te puedes dirigir en el nombre de Jesucristo. Padre, por el hecho de ser Padre, eso ya significa de que tú puedes tener una relación personal con Él de una manera directa. Vos no tenés un intermediario para acercarte a tu Padre, físicamente hablando. ¿O acaso usted, hermano Néstor, cuando quiere hablar con su Padre, usted busca al intermediario que hay entre usted y su Padre? No, es imposible eso. Imposible. Sí. No podemos bajo ningún sentido usar eso, ya que Dios es todopoderoso, omnipotente, omnisciente y todo eso. Entonces hay que tener en cuenta que lo espiritual es algo totalmente otra cosa que tener enfrente una figura. Una figura. Sí, para supuestamente ir a Dios. No, eso no hace falta. En muchos casos. Sí. El esposo, por ejemplo, habla con la esposa. ¿Cómo va a reaccionar tu esposa si vos, teniendo a tu esposa, vos tenés una foto de tu esposa, hablas con la foto, dormís con la foto? Tu esposa lo mínimo que va a decir es que estás loco. Totalmente, sí. Y también puede entrar en celo y quemar esa foto, porque esa foto le está quitando el lugar que a ella le corresponde en tu vida. Bueno, entonces sí, también eso de las imágenes no tiene nada que ver con el judaísmo ni tampoco con el cristianismo. Cuando el judaísmo incurrió en pecado, ahí sí se involucraron con estatuas. Y hoy, en el tiempo presente, las personas, como le gusta la borrachera, de seguro que si usted tiene una estatua en su casa, usted es un borracho. De seguro que usted es un adúltero o una adúltera. De seguro que vos consumís sustancias que son perjudiciales para tu cuerpo. Seguro que consumís algún tipo de droga. Seguro que si tenés alguna estatua, alguna estampita, alguna reliquia, de seguro que tenés inclinaciones pecaminosas. O sos gay, o sos homosexual, o qué sé yo, o sos adicto a costumbres que sabés que van en contra de la moral de Dios. Y para tener una apariencia o un perfil delante de tu vecindad o de tus parientes, entonces tenés esa estatua. Y claro, cuando tenés un rey como Jesucristo, que es santo,
y que te llama a que vos abandones esos hábitos y esos pecados, y por otra parte tenés otro rey o un presidente que en su vida o en su gobierno te va a decir nada al respecto de eso, entonces claro, vas a votar por el otro. Y después vienen las consecuencias de los pecados. Cuando Samuel habló al pueblo de las consecuencias de los pecados, es increíble la reacción del pueblo. Ahí en el versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y hará nuestras guerras. Ese era el pensamiento de ellos. ¿Acaso sí, Dios no es un Dios de triunfo, verdad? Como Dios dijo por Moisés, por boca de Moisés, Dios de guerra, varón de guerra y de triunfo. Pero todo era excusa, ¿verdad? ¿Cómo le gusta el pecado a las personas? Sí. Ya que mencionaste ahí parte de los borrachos, de los homosexuales, de repente los oyentes, para que no digan ahora después que esto nosotros estamos haciendo nada más para criticar, sino que más bien quiero leer lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9, y dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sí, una aclaración que quiero hacer aquí es que no estamos exhortando a la ciudadanía a que se levanten en contra del presidente. No, el presidente está ahí, así como dice la Biblia. El Señor mismo es el que pone a reyes y quita a reyes, pero porque está de acuerdo con ellos. No, para que ellos mismos sean elementos para que Dios justamente pueda disciplinar lo que es el pecado. Porque usted, por el simple hecho de ser un ser humano, usted es criatura de Dios, guste o no. Usted por creación es hijo de Dios, y Dios es el Dios soberano. Entonces lo que estamos haciendo desde aquí en el sentido espiritual es tratando de que las personas puedan entender por qué el mundo está como está. Las cosas están serias en el mundo, siempre estuvieron complicadas, pero cada vez peor, y cada vez el mundo va a ir de mal en peor, así como dijo Isaías, el texto que hemos leído hoy. Dice, serán sumidos en las tinieblas. Entonces ahorita vamos a mencionar un poco características de Jesús como rey. Característica de Jesús como rey. En 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este texto es un texto tan vivo el día de hoy que para la gloria de Dios sería bueno que las personas puedan entender, dimensionar lo que está diciendo, porque dice al Rey de los siglos. Los reyes fueron pasando aquí por la tierra y todos murieron. Este rey es inmortal, es decir, no
puede morir. Invisible, ¿por qué invisible? Bueno, porque está en el cielo, a la diestra de la majestad. Pero a la vez Él es el único y sabio Dios. Por eso dice, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Eso quiere decir por la eternidad. Entonces, antes de los imperios, antes del imperio egipcio, por ejemplo, Jesucristo ya era loado, honrado, exaltado, cantado, glorificado. Fue durante esos imperios fueron pasando con sus emperadores y sus reyes. En el tiempo presente Jesucristo sigue siendo loado, enaltecido, glorificado, predicado, como estamos haciendo nosotros ahora. Y en la eternidad, orquestas angélicas y también orquesta compuesta por los redimidos van a loar al Señor, lo van a cantar, lo van a glorificar, lo van a adorar. Por eso es que nosotros, los cristianos evangélicos, a veces somos fanáticos, en el buen sentido de la palabra fanático. O celoso. Celoso y también fanático, porque nos desprendemos de todo. ¿Qué es lo que es santito? ¿Qué es lo que es estatua? ¿Qué es lo que es profeta? ¿Qué es lo que es apóstol? No, salgan todo, porque tenemos a Cristo. ¿Quién es Jesucristo? El Rey inmortal, el único y sabio Dios. ¿Y dónde está Él? Bueno, por la fe nosotros lo tenemos en nuestro corazón, sabiendo que Él está en el cielo. En 1 Timoteo 6:15 al 16 dice, el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Soberbiamente, los reyes, los presidentes, muchos no quieren admitir eso. Los asirios no quisieron admitir, murieron todos ellos. Cristo sigue siendo el Rey de reyes. Los césares de Roma no quisieron admitir eso, perseguían a todos los que se identificaban con Cristo como su Rey, su Señor. Todos los césares murieron. El reino de Cristo sigue estable. Dice, el único que tiene inmortalidad, el único Rey, que habita en luz, no está en la casa rosada, ni tampoco en la casa blanca o algo por el estilo. Habita en luz, inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno, es decir, para siempre. Amén. Esto dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15 y versículo 16. En Apocalipsis 1, 5 y 6 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el solo soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estas son las características del Rey del que nosotros estamos hablando y que queremos que las personas se identifiquen con Él. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo ser parte del reino? ¿Cómo ser parte? Porque alguna persona puede preguntar, ¿verdad? Bueno, si es así, entonces, ¿cómo yo puedo ser parte de ese reino? Y podemos leer, hermano, ahí en Mateo 4, Mateo 4, 17. 17 dice, desde entonces comenzó Jesús
a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, ahí está la respuesta entonces. Si usted quiere ser parte del reino, usted lo que tiene que hacer es arrepentirse. ¿Pero qué significa arrepentirse? ¿O por qué? Bueno, ¿por qué tenés que arrepentirte? Bueno, tenés que arrepentirte porque el reino de Jesucristo es un reino santo, es un reino justo, y usted es pecador. Entonces usted necesita ser revestido con la justicia de Dios para que usted pueda ser parte de ese reino. ¿Y cómo es que usted obtiene eso? Eso que se llama la justificación. Bueno, justamente por medio del arrepentimiento. Usted tiene que tomar la decisión de abandonar el pecado. ¿Y qué es pecado? Bueno, pecado es lo que Dios llama pecado. Tener estatuas para cuestiones religiosas, imágenes, reliquias, contacto con espíritus, por ejemplo, eso es pecado. Eso es pecado, la Biblia lo dice. Eso es pecado de idolatría o también pecado de ocultismo. Y después uno puede dar ejemplo que no hace falta perder el tiempo. Usted es mentiroso, traicionero, borracho, fornicario, adúltero, y no hay forma, no existe una manera en la que usted pueda ser justificado. Y es por eso que usted tiene que tomar la decisión de arrepentirse, y esa es la única manera. Cuando usted toma la decisión de arrepentirse, ¿qué es arrepentimiento en síntesis? Arrepentimiento es tomar la decisión de abandonar esos pecados, porque esos pecados, más allá de que te están trayendo perjuicios en el tiempo presente, te están condenando al infierno. Entonces, en Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si usted hoy mismo toma la decisión de arrepentirse de sus pecados y le dice a Dios: Padre Celestial, yo hoy mismo tomo la decisión de abandonar los pecados y reconozco a Cristo como mi Señor y mi Salvador, en ese mismo instante, técnicamente, usted va a quedar justificado delante de Dios. Dios le va a declarar a usted justo por los méritos de Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, usted se arrepiente de sus pecados, Dios le declara justo y usted queda apto. Es más, Dios le posiciona en el reino de Jesucristo. Si usted muere, usted va al cielo, porque el reino de Cristo no es un reino terrenal, sino un reino celestial. Así mismo es, hermano. Al que está escuchando esto, a lo mejor está pensando, y le queremos decir desde aquí, que no deje para mañana de tomar una decisión por Cristo. ¿Por qué estamos tan seguros de esto, de lo que estamos diciendo? Porque está escrito. Y ve a leer lo que dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4 dice: porque primeramente, el apóstol Pablo está hablando aquí y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sí.
tan contundente es que no existe otro medio, sino que tenemos las Escrituras, tenemos la Biblia, Sí. y en ellas encontramos lo que sí el Señor nos asegura por medio de su sacrificio, que es perdón de todos nuestros pecados, y es que nosotros nos reconocemos pecador, culpable ante Dios porque violamos sus leyes. Entonces, al humillarnos ante Dios y pedir perdón, así como bien dijiste, ¿verdad?, ya somos contados, como dice en Juan 1:12, ya a partir de ahí podemos ser hijos de Dios. Sí, Sí, así mismo. Muy interesante esto, lo que estábamos diciendo. Quiero aquí leer, a ver aquí, quiero leer en Colosenses 1, versículo 12. Fíjense nada más, oyente que están escuchando, y quizás aún, quizás aún usted no ha tomado la decisión, como dijimos al final, de arrepentirse y recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Fíjese la posición que tenemos nosotros, los que ya hemos tomado esa decisión. Y no es por jactancia o soberbia o algo así, simplemente es para la gloria de Cristo mismo. Dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto dice en Colosenses 1, versículos 12, 13 y 14. Entonces nosotros ya estamos posicionados en el reino de Jesucristo. Si morimos, no vamos al cielo, y también es cierto que vamos a reinar con Cristo aquí en la tierra por 1000 años cuando llegue el momento, pero eso, si se quiere, es algo insignificante. Bueno, es glorioso y tiene que suceder y tiene sus aspectos gloriosos, pero a la par de lo que va a ser la eternidad es algo insignificante, porque el reino de Cristo es algo eterno. así mismo es, hermano. Y bueno, agradecido a Dios entonces de poder estar una vez más, y mañana seguimos. Sí. Ahí por Radio Ibagarapé de Caguazú, y saludos cordiales a ellos, porque ahí el operador siempre también atento. Acá tenemos también nuestro operador David. Sí, quiero leer unos saludos. Sí. Aquí dice: buenas noches, soy Heriberto, bendiciones, estaba siguiendo la transmisión por Facebook. Eduardo Encina dice: edificante. Cecilia Vergara también estaba escuchando. El hermano Derlis Vergara, también de Caguazú, estaba escuchando. En Caguazú se cortó la transmisión, dice, a las 20:40 más o menos. Seguramente que tendrá sus razones. Bueno, gracias de toda manera por estar siempre atentos, los hermanos, ¿verdad? Sí, sí. Y mañana, Dios mediante, en este horario, vamos a volver a estar aquí con enseñanzas bíblicas. Por último, quiero volver a repetir esto: si todavía usted no tomó la decisión de recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, hágalo hoy mismo, en el lugar ahí en el que estás. Hacé sencillamente una oración al Padre Celestial. Decile: Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador, quiero tu perdón, y hoy mismo le recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hace eso, Dios le garantiza el perdón de todos sus pecados y también la vida eterna. ¿Dónde dice eso la Biblia? Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. ¿Ya? Muy bien. Buenas noches para todos. Buenas noches.